la copia de tu DNI seguramente, ¿no? Todo es el título registral. Entonces tú llenas en registro público un formulario verde y te dicen, lo ingresas a caja y en ese momento te dan un número de título. 18.914, ese es tu título. Entonces el título contiene todos los documentos que sustentan mi acto materia de inscripción, ¿no? El regidor lo analiza y dice, ok, procede y lo inscribe. Nace el asiento registral, la inscripción. Ese título que tú presentaste se convierte en un título archivado en ese momento. Una vez que se inscribe, es un título archivado. ¿Y qué es lo bueno de ser un título archivado? Que es un título del cual se puede emitir publicidad registral. Puede venir cualquier usuario y decir, Toledo acaba de comprar una casa, quiero una copia de ese título archivado. Y te dan copia del título archivado. Mientras que no se escriban, no te pueden dar copia de nada. Porque está dentro de tu esfera privada únicamente. Documentos privados tienes que ir al notario público, seguramente que va a emitir un instrumento público y te va a dar una copia. Documentos públicos cualquier ciudadano puede acceder. ¿Ok? Entonces, título, cuando presento los documentos, título archivado, una vez que se inscribe, asiento registral, una vez que se inscribe, ¿no? ¿Okay? Eso más o menos. ¿Qué pasó con la interconexión de inscripción? La ficha es el extracto, entonces el resumen. La ficha, antes eran tomos en 1800, entonces en un momento dijimos, vamos a modernizarlo, vamos a crear fichas, como las... ¿Quiénes son abogados? 2, 3, 4, ¿también? Ya. ¿Recuerdan ustedes que tal vez en la facultad cuando estudiaron les hacían llenar unas fichitas del libro, del resumen? No, ese es igualito a una ficha. Es un resumen de lo que hicieron, ¿no? En vez de copiarlo en estos libros grandes que se van perdiendo, se crean unas fichas, cartulina, donde se tipeaba con una máquina electrónica o una máquina mecánica, decía asiento de inscripción, ¿no? Dominio del señor tal. El problema de esto es ¿cuál es? ¿Qué pasa si el día de hoy te equivocas en la computadora? Borras, ¿no? El día de hoy si te equivocas en la computadora de hacer un escrito, borras, ¿no es así? Y no pasó nada. En una ficha física, cuando escribes y te equivocas, ¿qué haces? En un documento manual, ¿qué haces? Borras con liquid paper. No puedes, porque esa es tu seguridad registral. Vamos a borrar con liquid paper. Lo tachas. ¿Y cómo sabes que quien lo tachó fue el registrador adecuado y no fue alguien posterior? No te daba la seguridad. Ustedes ven muchas fichas y muchas fichas aparecen borroneadas, tachadas a mano. Porque en ese momento no se entendía mucho lo que era la seguridad registral. Lo correcto era decir, por error, este asiento de inscripción se realizó, el asiento de inscripción correcto es el siguiente, ¿no? Asiento 2, asiento 3 pasa. O se suspende el asiento de inscripción. O muchas veces hay fichas que no tienen la firma del registrador público. Hay muchas fichas que los asientos no tenían la firma del registrador público. Entonces ese asiento no era válido, porque era un asiento tipiado, pero no firmado por el registrador público. Entonces había un gran problema en el registro público. Para darle validez a ese asiento había que reconstruir muchas veces ese asiento de inscripción. Había que buscar un nuevo análisis, porque ese registrador público ya no existía, o se había retirado. Dígame. ¿Qué pasa de que si por error involuntario se modifica el año o la fecha para ser trasladado al sistema? Okay. Lo que tendrías que hacer es una rectificación de asiento registral. Por ejemplo, el día de hoy también, cuando por un error el registrador público pone una suma incorrecta o pone el nombre incorrecto, lo que hace el usuario dice una rectificación de oficio, ¿no? Entonces lo que hace, se acercan a la ventanilla de pases administrativos, lo llaman al registrador público y en ese momento dice, oye, cometió un error en tal asiento. El registrador público ve y dice, ya no digas nada, yo solito lo voy a rectificar. Y él mismo lo rectifica porque hay una nulidad en realidad en ese asiento. Entonces lo puedes rectificar a través de una rectificación de oficio de nómina, que el registrador lo hace, o una rectificación a pedido de parte del usuario. Y esa rectificación, y lo hace el registrador respecto a los errores en poner el número de año, un monto, tal vez incluso un nombre. Pero se puede hacer la rectificación. Pero vayamos avanzando. Nació el asiento electrónico, se hizo la interconexión desde cualquier parte del país, puedo pedir un asiento. Estoy en Lima, pido un asiento registral de Tumbes. Y me emiten la partida registral y la copia literal. Pero el registro público quiso ir más allá. El registro público dijo, ¿y por qué no hago que el registro público de Lima pueda escribir el acto de inscripción que se presentó en Cañete, o que se presentó en Tumbes o en Jai? ¿Por qué no llego a hacer esto? O sea, el registro público es un funcionario que
tienen la capacidad de escribir. ¿Cuál fue el primer problema? Puede ser que te escaneen el título archivado, materia de inscripción que se haya presentado en Tumbes, pero el problema es que no tenías el antecedente de registrar los títulos archivados que habían dado origen a la inscripción primigenia anterior a esa, que no podías revisarlo. Entonces dijeron, existe una interconexión, tenemos la capacidad de escanear también seguramente los títulos, los nuevos títulos que ingresan, los documentos que tú ingresas, podemos escanearlo, porque tenemos esa capacidad operativa. Podemos comprar máquinas y escanearlo, los documentos, no hay ningún problema. Pero no tenemos la capacidad de escanear todos los títulos archivados que existen. ¿Se imaginan el archivo registral de qué tamaño es? Todas las inscripciones que ha habido, todos los documentos que han ingresado, no tenemos esa capacidad. Entonces la interconexión en inscripción no funcionó, porque no hay la capacidad operativa de escribir todos los asientos registrales. O sea, todos los títulos archivados que no hay asignación registral no los puede escanear. Ese es un problema. Y el segundo problema es que hay también una norma que te rige cuál es la certificación digital. No todo documento escaneado en la administración pública es una certificación. Es sencillamente un documento mero y simple escaneado. Para tener una certificación tiene que haber un certificador digital, un fedatario digital, incluso dicen algunos, que es lo que tiende a hacer el país en el próximo año. El próximo año supuestamente el país se incrementa los fedatarios y todos los documentos pasan a ser, la gran mayoría de documentos por lo menos, el objetivo es que sean de forma digital y que yo califique en base a documentos digitales. Que suceda o que no suceda es otra cosa, ¿no? No, la ficha sigue existiendo, pero la fecha, ¿verdad? Se sigue escribiendo, ¿verdad? O ya no. No, claro, el día de hoy están escaneadas todas las fichas digitalizadas y el día de hoy tú dices, quiero la ficha 19973 y te la imprimo. ¿Existen físicamente? Existen físicamente. Las fichas es parte de la partida, ¿no? Claro, es parte de la partida. ¿La partida registral qué es? Esa es una muy buena pregunta. El tomo. Tomo 1 del registro de balnearios, Miraflores. Tomo 1 del registro de balnearios así. Foja 18, el número de página en la foja, a 143. ¿Ok? Esta propiedad, los tomos son desordenados, porque el tomo 1, empieza mi propiedad ubicada en el arco. Tomo 1, registro de balneario. Termina mi inscripción, mi propiedad, mi transferencia, y entonces acaba esa hojita, esa foja, y en la siguiente foja empieza la propiedad que está escrita en Malecón Cisneros. Y se escribe el asiento de, seguramente, independización. Termina esa hojita y nace y sale la propiedad que está escrita en Barranco. Termina esa hojita y sale la propiedad escrita seguramente en Benavides. De la misma persona, ¿verdad? No, de diferentes personas. El tomo es desordenado. Tienes que ubicar la foja para saber la propiedad en donde está. Y esa foja termina y se pasa a otro tomo. Del 1 que estaba escrita esa propiedad pasa hasta el tomo 3 seguramente. Porque no se hizo un acto de inscripción durante un año. ¿Sí? Entonces los tomos son desordenados. Pero el predio es el mismo, ¿no es así? El predio es el mismo. El predio es el que le sigue la partida registral. La casita en Barranco o el lote en Barranco o el lote en Miraflores tiene un número de partida registral el día de hoy. ¿Que está contenido en qué? En un tomo, cuando nació, en una ficha seguramente en el año 74 y en una partida electrónica. ¿Qué pasa con las nuevas propiedades? Los nuevos departamentos ya no tendrán jamás un tomo ni una ficha. Nacen en una partida electrónica. Claro, vale decir, el contenido del tomo forma parte de una partida registral, que puede ser muchas veces la partida registral contenido en un tomo, que esté contenido en un tomo, en una ficha y a su vez en una partida electrónica. Antonio, es una cuestión solamente de opinión. Claro. ¿Por qué no se ha pasado de la ficha que contenía toda la información? Y hoy también podría existir una ficha electrónica. A tener una hoja por cada asiento registral, porque eso encarece muchísimo el costo del servicio. A ver, ¿por qué hoja por asiento registral, no? ¿Por qué hoja por asiento registral cuando pertenecen a la misma partida? Y no poner en una hoja diferentes actos, ¿no? No, C1, C2, C3, C4 hasta
que alcance mi impresión. Te soy sincero, yo en esa decisión de gestión no estuve. Entiendo que debe ser únicamente por el hecho de, por el hecho únicamente de tener un contenido predeterminado hasta donde termine siendo registrar y que no haya ninguna anotación posterior. ¿Qué sucede? Cuando ustedes abren un tomo, el tomo termina el asiento y ponen una raya, ¿no? Y abajo sale otro asiento. Pero digamos que no, y puede ser otro asiento de otra partida registral, de otro inmueble. Que puede ser que eso no sea un orden adecuado. Entonces lo que se buscó, seguramente no estuve en esa decisión de gestión, señores, cada asiento tiene un inicio, tiene un final y no se escribe nada más ahí. Porque también hay tomos donde ustedes ven al costado, anotación al margen, denomina, este asiento ha sido suspendido, este asiento ha sido relevado, este asiento ha perdido validez, este asiento ha sido independizado, este asiento, ¿no? Y varios contenidos respecto al asiento. Y lo que se preguntaban es, claro, en 1890 tú podías acordarte lo que había escrito en 1888, qué validez tenía la anotación marginal. En 1914 tal vez, pero en el 2001, ¿alguien se acuerda lo que pasó en 1900? ¿O tiene la capacidad de determinar si era válida o no era válida esa anotación? Y ese es un dilema hasta el día de hoy. Algunas propiedades que siguen en tomos, uno dice, ¿vale o no vale este asiento marginal? Y ahora con esa interpretación auténtica lo que decía el tomo, porque a veces la letra era ilegible completamente. Cuando yo practicaba hace algunos años y me mandaban a leer el tomo, era casi imposible leer el tomo. Entonces pedías el título archivado de ese tomo, ¿no? Y cuando te enfrentabas con la anotación al margen, tú no sabías qué efecto tenía una anotación al margen, era válida o no era válida. Porque la anotación al margen es al costadito del cuaderno, al costadito del tomo. No es un asiento propiamente dicho, porque el asiento tiene un número. Eso no es un asiento. ¿Qué efecto tiene la anotación al margen? Algunos decían ninguno, pero como no tenían ninguno, se te afirmó por un servidor público. Entonces dijeron, señores, por técnica registral, supongo que tiene validez, ¿no? Pero vamos a ver bueno, son problemas que pasaron, ¿no? A ver, ¿a qué hora acaba? 9:30. Vamos a terminar a las 10:30, ¿no? 10:30. Vamos, que es 10:30. Vamos a terminar con Doctor, un parte judicial solamente puede ser inscrita a relación del juez, ¿no? Porque no podría ser la subsanación de una observación de un título presentado por un particular. A ver, los actos, la formalidad del parte judicial, ¿quién puede subsanarla? Quien expide el parte judicial, el mismo magistrado, ¿El usuario puede recoger ese oficio y presentarlo? Sí puede hacerlo. Eso sí, pero claro. la rogación es del magistrado. Ahí está, ahí hay otro tema. A ver, yo usuario lo presento. Mira, yo usuario si presento un parte registral, ¿quién está pidiendo la inscripción? ¿El usuario o el magistrado? El magistrado. Pero ahí la rogación está siendo el particular. Ahí hay un dilema, por ejemplo. El contenido del acto es emitido por el magistrado judicial, pero el sujeto que juega la inscripción del acto, hogar era un término que se utilizaba hace muchos años, pero es que se ha mantenido hasta el día de hoy. El sujeto que es el titular del acto de inscripción, materia de rogación, es el usuario particular, no es el magistrado. El contenido del acto sí es del magistrado. Pero cuando he visto observaciones hechas a parte judiciales, exigen que el magistrado sea el que haga la aclaración. No, claro, sí la aclaración, pero contenía una resolución. Incluso te podrían pedir hasta que el oficio lo firme el magistrado. Hay legisladores que han ido hasta el nivel de que y lo que dice el magistrado es: yo no firmo oficios, eso lo puede hacer el secretario jurisdiccional, ¿no? Pero lo que pasa es que el derecho está rico, que es interpretable entre los propios registradores. Hay algunos registradores que te dicen que sí, no. Hace unos años, por ejemplo, no se escribían los laudos arbitrales. Los laudos arbitrales los registradores no los escribían. El día de hoy ya los escriben. ¿Por qué? Porque era demasiado nuevo este derecho, ¿no? En el país. Pero son interpretables. Vamos a publicidad, ¿ya? Para terminar, vamos a publicidad. El tiempo jurídico.
transversal. A ver. Dos presunciones de exactitud en derecho comparado en la publicidad registral. Relativa y absoluta. Relativa. Se presume que el contenido es cierto, el 2012 del Código Civil. Se presume cierto el contenido de las inscripciones a menos que éstas sean modificadas o se declare su invalidez. Presunción relativa, se presume cierto. Presunción absoluta. Tercero, el cliente de buena fe y el título de negocio que se basa en reglas públicas. Y si se declara nulo ese acierto, igual prevalece el tercero de buena fe. Hay dos presunciones en registros públicos hasta el día de hoy, en este momento, ¿no? La relativa y la absoluta. La relativa solamente refería a la legitimación registral, al sujeto que busca que el contenido de la inscripción le otorgue un derecho, que es un usuario común y corriente que dice, a ver, la vigencia de poder, sí, efectivamente este gerente tiene la vigencia de poder, ¿no? Así lo dice el asiento registral. Legitimación registral. La fe pública registral al sujeto que adquiere derechos y que inscribe en los registros públicos. Usuario que no inscribe, legitimación relativa. Usuario que inscribe, absoluta. Respecto a la publicidad registral. Hay dos efectos completamente distintos. Pero una pregunta, ¿cuándo tiene la publicidad registral relativa? Relativa, por ejemplo, yo tengo una partida registral donde dice que este gerente tiene la facultad de disposición de todos los actos, de todos los inmuebles de la empresa, ¿no? Pero sin embargo, el título archivado dice que el gerente podrá disponer de los bienes inmuebles de la empresa siempre y cuando el directorio así se lo autorice expresamente. Pero lo que sale en registros públicos es la publicidad, es el extracto de ese título archivado, que es lo que me dice que es lo que yo asumo como válido. Y si luego se muestra que es falso, pero yo no inscribí, tengo algún efecto, seguramente tienes algún efecto que va a ser debatido en el órgano jurisdiccional. Pero si yo inscribo, por esa presunción relativa tengo algún efecto, sí, que es absoluto, que no hay forma de que se caiga mi centro de inscripción. El registrador lo podría observar porque sí tiene acceso al título. Ah, sí, el registrador lo podría observar, es muy cierto. Y si el registrador no lo observa, y ahí hay un dilema también. Podría ser un auto mala fe. Claro, el registrador lo observa, no inscribe. El registrador no observa e inscribe. Ya me dio la publicidad absoluta. ¿El registrador puede revisar el título archivado? Sí, claro que sí, y lo revisa. Porque el registrador dice, mi principio de legalidad, voy a ver si el contenido es suficiente y tiene la validez material. Si este gerente, según el título archivado, dice que puede hacer eso. En un primer punto no está inscrito, en un segundo punto ya escribió, ya pasó todo el tapiz del registrador público y escribió. Pero las dos presunciones las recoge el Código Civil peruano, el 2012 y el 2014. Son las dos presunciones completamente distintas. Exámenes de grado son estos siempre. ¿Cuál es la diferencia? El Código Civil peruano recoge la presunción relativa o recoge la presunción absoluta. Relativa, absoluta, no recoge ambas. Conexión lineal en la fe pública registral A, B, C, nulo. ¿Qué significa esto? A y B, B adquiere el derecho de propiedad a través de un documento nulo, ¿no? Pero está escrito. C, tercero registral, adquiere de buena fe e inscribe. Aunque el acto sea nulo, prevalece el tercero registral que escribe, ¿no? De buena fe. Prescripción contra el registro. Esto también era un tema muy debatible. ¿Qué prevalece? Yo me inscribo el día de hoy en registros públicos propietarios, pero a su vez alguien obtuvo una sentencia judicial anterior a mi acto de inscripción donde lo declaran propietario por posesión, por prescripción. Entonces el tercero quiere inscribir su posesión. Porque hay una orden del magistrado que dice, señores, declárese propietario, mientras en la parte registral, inscríbase en registros públicos. ¿Quién prevalece? El tercero registral que ha inscrito su propiedad y a quien no se le ha opuesto la posesión, porque no se le ha notificado seguramente, o debe inscribirse la posesión.
Primero que inscribimos. Claro, porque tengo dos derechos reales contrapuestos. Esa es la prescripción. Entre el inscrito y la posesión. Si yo inscribo tercero, ¿la posesión me puede afectar o no me puede afectar? Tal vez no. Pero si se hubiera inscrito la demanda, sí. Ah, sí. ¿Por qué? Porque tiene una anotación precautoria, ¿no? La definición de Rubén Guevara. Un acto precautorio. Estoy pidiendo una demanda de posesión. Si tú adquieres, sabrás que tengo un derecho preferente, seguramente. Precautorio. Y con respecto al precautorio, si en el tiempo el registrador aceptó el mandato judicial y este asiento lo anuló, lo dejó sin efecto y subsiste el asiento anterior, es como si no hubiera pasado todo el tiempo. Pero con relación al tercero, sí. Okay. Mi asiento registral lo dejo sin efecto, la inscripción tiene dejo sin efecto. Entonces, señores, el asiento de inscripción que dejaba sin validez algún acto jurídico o alguna inscripción preventiva del Poder Jurisdiccional es como si nunca hubiera existido, ¿no? No tengo validez. Entonces no hay buena fe. Ahí hay un tema. No, es un tema si ya... yo lo retiré, ya no hay buena fe. Pero si yo escribo antes de que lo retire y me inscribo, aún hay buena fe. Claro, pero eso ya tendría que ser declarado judicialmente. No, claro, pero si me inscribo ya hay buena fe. Lo que pasa es que si me inscribo ya hay buena fe. El problema es, si yo me inscribo cuando ya fue levantado esta demanda, esta anotación, ya hay buena fe. Ahora, ¿qué sucedería si es que yo me inscribo y no ha sido levantado? Ahí sí hay un acto precautorio. Si yo me inscribo cuando ya fue levantado, ya hay buena fe. Si yo me inscribo, no ha sido levantado y posteriormente lo levanta, la siguiente persona que adquiera ya adquiere de buena fe. Pero son supuestos prácticos que se aplican mucho en registros públicos. Sí. Pero finalmente quien puede discutir la validez o no de una registro es el órgano jurisdiccional. Siempre que me discutir todo eso es el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, en la mayoría de los casos, dice: señor, usted tiene un derecho de indemnización seguramente contra aquel propietario que le perjudicó, ¿no? Y si subsistía un asiento registral por una medida judicial de pago derivada de otro proceso, pero en el que yo puedo ver que hay algún tema que pueda enervar mi buena fe, mi derecho de propiedad. Digamos, hay dos predios o tres predios. Sobre el predio material de mi compraventa no está esta medida judicial, o ha sido levantada. No, había uno en la vía civil y uno en la vía penal. Un embargo en la vía penal por un proceso prescrito, pero que por dejadez no se había levantado la medida de embargo. Sin embargo, en el proceso civil que se estaba en giro, maliciosamente se había levantado la medida cautelar de anotación de embargo. Pero subsistía al momento de la compraventa la anotación de pago por delito de estafa. ¿Ahí habría buena fe? No, ahí ya sería más discutible que hay buena fe. Pero ojo que también hay otro hecho, ¿no? Sería discutible porque hay un asiento vigente. El asiento estaba vigente. Claro, el asiento está vigente. ¿El contenido del asiento sigue siendo válido o ya no? Se levantó después porque prescribió por el paso del tiempo. Ahí sería, miren, yo les digo, en mi apreciación personal, existe una buena fe. Pero la verdad es que, a ver, yo me he informado en registros públicos. Para mí los registros públicos es un tema muy particular. A diferencia de la norma de disposición común, de derecho común o derecho civil, las normas del sistema registral peruano le dan tanta validez a la buena fe que tan solo dice dos cosas: título oneroso y que esté el derecho emanado según el trato sucesivo. Si vas a discutir ello a través de una mala fe, deberías probarla, ¿no? Como poder jurisdiccional. Si tú la pruebas, en buena hora. Podría caer ese asiento a registrar. Mientras que no la pruebes, es válido. Es igual con un acto administrativo. El acto administrativo puede ser nulo e inexistente.
Pero el acto administrativo per se es válido, hasta que se declare lo contrario. Es lo mismo en registros públicos. El asiento es válido hasta que se declare lo contrario. Pero es nuestro sistema. Ok, eventos internacionales en materia registral que dicen, encuentro en la Antigua, en América, en convenciones de Cartagena, también hubo una convención en Lima. El registro de derechos o de fe pública es el sistema registral más eficiente y se encuentra en clara expansión. El registro actual de nosotros es un registro de derechos o de fe pública, donde es la fe de la institución pública, la fe del Estado peruano, la fe de cualquier Estado particular, el que te indica lo que debe prevalecer frente a cualquier norma o controversia, ¿no? Este sistema registral desempeña respecto al cliente una doble función: publicidad, publicito, que tú eres el único propietario, o que eres el propietario o el gerente general, o que tu capital de la empresa está suma dinero y te da garantía. O sea, no solamente es una publicación, es que el Estado peruano te ampara esa inscripción. Entonces, no lo miren de forma aislada, miren de forma integral. Cuando dicen el Estado peruano es todos. Llámese órgano jurisdiccional, llámese órgano administrativo, o llámese ciudadano independiente, todos. Características del registrador: calificación, independencia, estabilidad y responsabilidad. Principios aplicables al sistema general de pública general: responsabilidad, calificación, autonomía financiera, prioridad, regulación, especialidad, acto sensible y publicidad. Aquí comienzan a hablar en doctrina extranjera, autonomía financiera. Vale decir, lo que dicen es lo siguiente: para que un registro sea tan sólido, tiene que tener autonomía financiera. Debe obtener sus propios recursos y no transferencias presupuestarias. ¿Por qué? Porque si tengo autonomía financiera puedo sobrevivir a cualquier cambio político que pueda haber en el país o a cualquier injerencia política. Si no tengo autonomía financiera voy a depender siempre de una transferencia del sector público presupuestario. Los registros más sólidos son los registros que poco a poco, en Argentina por ejemplo el registro público es muy sólido porque casi todos los actos de disposición pasan por un registro público. Entonces el registro es sumamente sólido, es toda una institución. Existe una estrecha relación entre los tribunales de justicia y el registro de derechos. Su correcto y eficiente funcionamiento reporta múltiples beneficios a fin que el registro de derechos pueda producir los efectos que le son propios de expresión de los tribunales apliquen adecuadamente los delitos que le ponen. Para que el registro de derechos tenga efectos es preciso que el tribunal registral aplique adecuadamente los principios y que a su vez los tribunales de justicia entiendan los principios que rigen el registro público. Que el órgano jurisdiccional entienda los principios que rigen el registro público, entienda hasta dónde la seguridad jurídica. Pero es una correlación entre los tribunales de justicia y la norma registrada, ¿no? El registro de derechos garantiza la eficacia de la ejecución de las sentencias, provee los tribunales de información necesaria para su labor. Vamos a ir más rápido por esto. A ver, sistemas registrales, efectos de la descripción. En Alemania es constitutivo, en el Perú es declarativo, los sistemas registrales, ¿no? Las prescripciones del estatuto son relativa absoluta, lo cual es válido en este país, relativa legitimación absoluta de la fe pública registral. La obligatoriedad de la inscripción es obligatoria y es voluntaria. En el Perú, la inscripción es obligatoria para determinados efectos, las hipotecas, por ejemplo, es voluntaria para otros. La compraventa es obligatoria o voluntaria, es voluntaria. La hipoteca, en cambio, es obligatoria para que tenga efectos en el tercero, la eficacia de la hipoteca. Doctor, a ver, cuando se saca índices de activos y pasivos de una persona, aparece un número de partida con un predio activo. El mismo predio con otra partida inactivo. Y a veces la misma partida, activo arriba, inactivo abajo. Lo que pasa es que el índice no está actualizado el día de hoy. El índice es manual. Ah, el índice es manual. Claro, el índice no es, nunca se sistematizó de manera informática. El índice manual lo va llenando poco a poco. Y hubo un proyecto de índice en el año 2003, hubo un proyecto de índice que trabajaron un año, un turno noche, aproximadamente 90 personas, de 6 a 12 de la noche, que tan solo actualizaban el índice. Limpiaban. Pero ahí se han cometido errores en la letra, de apellido. Es que es humana. Es que son errores humanos, ¿no? Ya
Ya no, ya acabamos. No, tan rápido. El técnico está diapositiva ya. ¿Quién más? La matriculación. ¿Cuánto me daría? Pregunta de examen, dice. No, no es La matriculación. Mi matriculación es la inscripción primigenia. Pero no, eso no me entra en esa. ¿Pero qué pide el registrador para la inscripción primigenia de un predio que no tiene absolutamente nada? Ok. Tercero registrado. A ver, el tercero registral es aquel que adquiere de buena fe, ¿no? Allá. Y tercera registro en realidad. Ya, ¿qué es lo necesario para la inmatriculación? Vamos a ver. Hay predios matrices en los cuales, de los cuales se derivan las urbanizaciones o las habitaciones urbanas. Hay predios matrices. Hay predios que no estén inscritos en el público, sí, claro, incluyendo los matrices, por ejemplo. En Ollón, en Guarochirí, en Huacho, en Guarmey, incluso algunos te dirían hasta incluso en La Molina y en Cieneguía. Hay predios que no están inscritos, que no son parte de un lote matriz. Estos predios que no están inscritos, señores, ¿cómo inmatriculo? Tendría que revisarme primero las partidas. Hay partidas incluso hasta coloniales que te dan los derechos respecto de un predio, de explotación de un predio. Así fue La Molina. La Molina era el fondo de La Molina, Cieneguía y también ATE. ¿Cómo se llama la organizadora? Cuando se creó la lotizadora de Rinconada del Lago, el predio era Santa Ana, algo así era el predio. Y este predio era un gran predio matriz, Rosa Mercedes. Los predios matrices Rosa Mercedes. Y estos predios comprenden cerros. Estos cerros ya están dentro de un predio matriz. Aquí no hay matriculación, aquí hay un predio matriz. Pero cuando no existe un predio matriz, ahí viene el problema. ¿Cómo matricula? Tendrías que tener un título. El título puede ser del virreinato, sí puede ser del virreinato, es válido. El Estado peruano al constituirse aceptó como válido el título del virreinato. Digamos que no tengo un título de virreinato, porque mi propiedad es ancestral, pero yo vengo poseyendo. Tendrías que tener, en el sistema general peruano el día de hoy, tendrías que tener una emisión por un organismo que si está dentro de los gobiernos, si estás en una región del Perú, el gobierno regional tiene una dirección, que lo organiza la COFOPRI, que te da una partida, que te da un certificado de no superposición, ¿no? Y aparte tendrías que hacer tus trámites respecto a la posesión de ese inmueble en un tiempo determinado. Entonces, es sumamente engorroso, pero se refiere más que todo a periodos rurales. Pero tendrías que seguir un procedimiento, y el problema de ese procedimiento es el siguiente. Cuando sucede el escándalo de COFOPRI, de las tierras de Chilca transferidas, ¿no? Lo mal que recuerdan ese escándalo que habían transferido, entonces lo que dice el gobierno peruano dice, vamos a desaparecer COFOPRI. Y lo de COFOPRI COFOPRI pasa a ser parte de la dependencia de los gobiernos regionales a nivel nacional. Y se crea en el interior de los gobiernos regionales una dependencia similar a las funciones que hacía COFOPRI. El problema de eso es que los gobiernos regionales jamás implementaron la dependencia, porque no tienen esa capacidad técnica. Entonces, el día de hoy, cuando tú quieres escribir un predio rural, lo que te dicen es que piden tanto un certificado que el gobierno regional no tiene, y como no te va a dar ese certificado del gobierno regional, lo que te haces es obtienes documentos administrativos de COFOPRI. Entonces, con eso vas al título de registrador público. El registrador público te va a pedir, aparte de eso, te va a pedir tu plan de coordenadas. Si es que se superpone tu plan de coordenadas a un predio inscrito, si se superpone a un predio matriz, te va a pedir la independización del predio matriz. Si es que hay superposición. Si no hay, si es que no hubiera eso, te va a decir la inmatriculación. Pero pasa también por el área catastral. En realidad, señores, el tema de inmatriculaciones o predio rural es sumamente técnico. Es más, es un caso más de ingenieros que de abogados. Pero el día de hoy lo que está permitido por el reglamento de inscripción de registros públicos es que si hay una diferencia en porcentajes menores al 2% de lo que es ahorita, te pueden inscribir tu predio. Pero si hay una diferencia mayor, no te van a inscribir nunca. Pero es sumamente complicado en realidad para todos.
Documentos privados sí no sirven para inmatricular. No, tiene que ser un documento. Lo que pasa es que puede ser un documento privado que se convierte en público a través del notario o del magistrado, del juez. O puede ser un documento administrativo que se coge con un documento privado. Documento administrativo, gobiernos regionales o en su momento. Doctor, ¿qué tipo de documentos son escribibles? Título que da mérito a la inscripción, escritura pública se entiende, mandatos publicados se entiende, formulario arbitral y acto administrativo. Ya, por acto administrativo, por ejemplo, la resolución del titular de la entidad que dispone la transferencia de un inmueble de una entidad pública. Por ejemplo, ubican ustedes el Museo de la Nación. Sí. Al costado del Museo de la Nación, el terreno es el Banco de la Nación y a la espalda el terreno es de propiedad del Ministerio de Educación, que a su vez lo posee el Ministerio de la Producción. El titular es el Ministerio de Educación. Entonces, el titular del Ministerio de Educación, el titular del Ministerio de Educación, el ministro, debe dar una resolución en la cual transfiere el terreno, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, Ya. en mi caso, título administrativo. A eso escribe activamente, ¿no? Formularios registrales, cuando se crea la fusión entre los registros públicos, lo que te dice es, tú puedes escribir a través de formularios registrales la posesión de los predios rurales. Pero es un sistema poco usado. Me parece COFOP. Y claro, lo que hacía COFOPE en realidad, que eran los títulos masivos. Una curiosidad, ¿por qué la beneficencia adquiere predios que han caído en estado de abandono? Ok, a ver, ¿qué es lo que dice el Código Civil? ¿Quién es propietario de los predios si es que nadie al transcurso de los 20 años es que nadie los reputa como suyo? Están en abandono, la beneficencia pública. Es por eso que la beneficencia pública es el último sujeto actor del ordenamiento civil, derecho común, que es el propietario. Pero ¿por qué 20 años? En nuestro país es 20 años, en otros países es 100 años. Claro, pero depende, es la técnica legislativa. Bueno, menos tiempo del que establecía el Algo- Código Antiguo. Algo que otras personas te dicen, ¿por qué la impugnación de un proceso administrativo son 2 meses y medio? Para que tenga validez. ¿Por qué el recurso de apelación son 15 días? En la técnica legislativa, en la decisión del legislador. No, pero ahí fue falla de los poseedores, ¿no? Los poseedores debieron haber interpuesto una acción de prescripción adquisitiva. Claro, o sea, lo pueden hacer, ¿no? O sea, tampoco dicen que no lo hagan, ¿no? Pero lo cierto es que si es que nadie lo quiere, lo que pasa es que en el tráfico comercial de los inmuebles se pierden los inmuebles que nadie les dé el uso adecuado. No, con el tráfico que hay, con los traficantes que hay en la municipalidad no se pierde nada. El índice. Porque ahora la gente que está aquí en rentas va y ve quién está pagando sus servicios, va, chequea y hace prescripciones o hace comprar una fraudulenta. Es impresionante. Ahora, el índice es el registro de las personas que tienen alguna titularidad de un derecho registral frente en los registros públicos, ¿no? Hay índice de propietarios, por ejemplo, hay un Pero el índice de propietario de no es previo, ¿no? No, hay índice de propietarios, no de predios. ¿Y por qué nunca se hizo el previo? Porque se entiende que tú buscas información del sujeto, más no de la propiedad, porque la propiedad está en un folio registral, en una partida registral, más no el sujeto. El sujeto puede estar en 5 folios, o 6 folios o más folios, más partidas registrales, pero la propiedad solamente está en la partida registral. ¿Nos puede explicar un poquito más sobre el índice, por favor? A ver, el índice es aquello que te dice qué sujetos son los titulares de los derechos sobre el registro público, ¿no? Escritos en registros públicos. El índice, el día que se alimenta de forma manual. Vale decir, los índices de propietarios no están actualizados porque puede ser que el sujeto que adquirió la propiedad el mes pasado, yo este sujeto debo convertirlo en un registro, en una base de datos, y yo tengo que me permita alimentar de forma manual. Como no está el día de hoy alimentado, cuando tú pides un registro de índice te sale activo, pasivo, o no te sale nada, porque no está alimentada esta base de datos. Pero no es tan importante el índice propietario, lo que es importante es determinar, cuando diga el índice propietario, por ejemplo, Iván Casiano, ¿cuántas propiedades tiene? Y te dan varias partidas registrales, tienes que ir a visualizar cada partida registral para determinar si es propietario o no es propietario, o un certificado positivo de propiedad.
Pero hay varios sujetos también que aparecen y no aparecen como dueños, a pesar que son propietarios, porque nunca actualizaron su índice. Yo tenía... Por un error en una letra, el apellido no aparece como propietario de nada y en realidad son propietarios de fondos de predios. Sí, pues, así es, o sea, Es un tema también que los aquí le da la seguridad a nadie. señor, tienen mi mail, cualquier cosa, alguna con gusto. A ver, Voy a mandar ese. Ya. Y Te voy a enviar esa jurisprudencia para que me des Sí. tu opinión. Sí. Esa palabra de inexpresividad registral me pareció absolutamente interesante. Tal vez significa de que no hay ningún documento. Casiano.usp.p casiano.ia@puc.p. Todo con minúscula, ¿no? Sí, todo con minúsculas. Casiano.ia@pucp.p. IA. De ¿ah? PUCP, Pontificio Universidad Católica del Perú, ¿Sí o no? punto P. Casiano, CASIAN. Aquí está en la diapositiva también, el nombre. Ya. ¿Ya? Interesante. Gracias por Muchas venir. gracias. Espero que les haya gustado. A ver, doctora, que iba a hacer una clase. ¿puedo explicar cualquier duda? Sí, escríbame nomás. Y gracias, Gracias, hasta luego.